Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 10 tenemos a dos grandes corrientes de la segunda mitad del siglo XX, el posmodernismo y la hermenéutica. Les recomiendo, como ya es usual, que vean primero el video de teoría para que se estén mejor preparados para seguirme en el video de práctica, puesto que en este video nos vamos a abocar exclusivamente a responder las preguntas que están en su boletín. La pregunta número 1 nos dice lo siguiente: de regreso a su casa, un joven pregunta la hora a una mujer que camina cerca y ella responde: son exactamente las 10:30 de la noche. Poco después, otro joven transeúnte se acerca a la mencionada mujer para hacerle la misma pregunta. Sin embargo, en esta ocasión, evidentemente asustada, exclama: por favor, no me robes. A ver, supongamos que el joven 1 es un joven caucásico. ¿Qué quiere decir eso? Es de tez blanca, ojos claros, rubio, alto, ¿no? En cambio, el joven 2 es un joven afroperuano. Es un joven afroperuano que tiene una gorra, tiene una cadena y tiene tatuajes. Entonces, ¿qué quiere darme a entender esta pregunta? Que siempre interpretamos la realidad. Si se me acerca un joven cerca a una universidad caucásico, me pregunta la hora, pero si estoy por el centro de Lima, en la noche, y se me acerca una persona con gorra, capucha, y me hace la misma pregunta, yo no reacciono de la misma manera, porque ya estoy interpretando, ya tengo ciertos prejuicios para interpretar. Entonces, eso quiere decir que la comunicación siempre es interpretativa, jóvenes. No describimos la realidad, interpretamos la realidad. La comunicación es interpretativa. Veamos la clave que tiene que ver con esto. El diálogo es la mejor manera para solucionar malentendidos. No está hablando de diálogo en este caso, es que no puede ser la clave. La comunicación humana es por naturaleza interpretativa. El ser humano interpreta todo. Por ejemplo, cuando vemos un partido y vemos el rostro del arquero, de los jugadores al salir, ya interpretamos qué nos quiere decir. Lo mismo cuando estamos en el tren eléctrico, en el metropolitano, vemos a las personas e interpretamos su mirada. Quizás ustedes pueden decir: profesor, lo he visto cansado, no sé, lo veo, ustedes están interpretando mi rostro. Entonces, solemos estar interpretando la realidad, ¿no? Entonces, la clave es la B. La C, ¿por qué no, profesor? La forma de preguntar es la que tiene un sentido correcto, no, porque es la misma pregunta. La D, el hombre posee conciencia histórica. Eso es cierto para la hermenéutica, pero no a propósito de esta pregunta. Así que la clave es la B. Pregunta número 2. Un profesor de historia presenta el siguiente caso a sus alumnos. El 30 de septiembre el presidente disolvió el Congreso. Al día siguiente, un periódico presentó este acontecimiento como un golpe de Estado, mientras que otro lo interpretó como legal y constitucional. Por tal supuesto, hay que tener en consideración, alumnos, que ambos diarios nos presentan un análisis de las acciones políticas conforme a la línea editorial que siguen. Si asumimos que el profesor toma como punto de partida los postulados de la hermenéutica filosófica, diríamos que está tratando de explicar que, a ver, hay un periódico 1, El Expreso, por ejemplo, que es un periódico evidentemente de derecha, que apoya lo indefendible al partido Fuerza Popular, y siempre tiene unos titulares en realidad bastante torpes, ¿no? Por ejemplo, un día después del cierre del Congreso, este periódico, El Expreso, dice: golpe de Estado. Habría que recordarle que el golpe de Estado es lo que hizo Fujimori en el año 92, no lo que se ha hecho ahora, ¿no? Entonces, El Expreso tiene una interpretación, que responde a que tiene ciertos prejuicios negativos con el presidente Vizcarra. Como no está queriendo hacer lo que le da la gana, Fuerza Popular ha disuelto el Congreso, ellos, digamos, tienen prejuicios negativos con el presidente Vizcarra. En cambio, un periódico 2, como El Comercio, dice que es legal, Hildebrand en sus 13, y constitucional. Quizás podríamos decir que es porque esta interpretación tiene prejuicios positivos. Hildebrand en sus 13, después del cierre del Congreso, Hildebrand escribió un artículo muy bueno que se llama, lo pueden buscar en internet, Debo tragarme esas palabras, porque una semana pasada Hildebrand había defendido, una semana antes del golpe, digamos, o del cierre del Congreso,
Hildebrand había dicho que es muy tenue Vizcarra, pero de pronto cerró el Congreso y dice: me equivoqué, me trago estas palabras. Está bien lo que hizo el presidente Vizcarra, no es un presidente que es un títere, ¿no? Entonces él ve como positivo a Vizcarra porque ve que está defendiendo los ideales democráticos. Entonces, ¿qué quiere decir esto dentro de la hermenéutica? Que las interpretaciones acerca de los hechos históricos siempre tienen un carácter objetivo. No, porque siempre interpretamos desde un momento histórico, ¿no? B. Nuestras actitudes, valores y formas de pensamientos están a la margen de la precomprensión de un hecho. No, siempre tenemos una precomprensión. C. Las interpretaciones sobre cualquier hecho están influenciadas por determinados prejuicios. Desde luego que sí. Les puedo poner otro ejemplo. Supongamos que ustedes, al iniciar el ciclo virtual, un alumno que ya ingresó a San Marcos, estuvo en el ciclo virtual, les dijo: el profesor de filosofía, Eleazar, me parece aburrido. Ustedes ni habían escuchado ninguna de mi clase y ya tenían un prejuicio negativo. Viceversa, si otro le dijo: no, a mí me parecen entretenidas las clases de filosofía, tendrían prejuicios positivos. O sea, siempre estamos interpretando la realidad desde ciertos prejuicios. Cuando ustedes escuchan una sinfonía de Beethoven, tienen ciertos prejuicios, creen que están escuchando a uno de los mejores músicos de la historia, ¿no? Entonces, no nos acercamos tabula rasa a la realidad, sino con una precomprensión. Cuando ustedes leen a Vargas Llosa, están leyendo a un Nobel, uno de los grandes escritores del siglo XX y XXI. Prejuicios positivos. Por ende, la clave es la D. Si un sacerdote católico de la época colonial tuviese la oportunidad de vivir en el presente, se horrorizaría al ver que las costumbres de una gran cantidad de personas están bastante alejadas de los principios de la religión cristiana. Por lo tanto, interpretaría que nuestra sociedad se encuentra sumida en el pecado. Ahora bien, para la hermenéutica filosófica, la comprensión de este sacerdote debe... el sacerdote está interpretando de manera negativa, además, nuestra sociedad actual. Habría que decir que toda interpretación depende de la conciencia histórica, del momento histórico donde vivimos, ¿no? Y ese momento histórico, desde luego, tiene una tradición, por un lado, y por otro lado tiene ciertos prejuicios. Por ejemplo, en el siglo XIX, la conciencia histórica de las personas en Estados Unidos hacía que veían como algo normal la esclavitud. En el siglo XX, antes de Luther King, veían como bueno las leyes segregacionistas. Los afrodescendientes que estaban en el carro, en las 6 primeras famosas filas, debían pararse si se subía una persona blanca. Eso sería algo, digamos, que denota discriminación y racismo en la actualidad, pero lo que pasa es que nosotros tenemos otra conciencia histórica. Por ejemplo, muchos de nuestros padres creen que el hecho de que 2 personas del mismo sexo sientan amor es un problema psicológico, incluso hasta psiquiátrico. Pero nosotros no, porque pertenecemos a otro momento histórico. Entonces, la conciencia histórica, somos hijos de nuestra historia, podríamos decir. Lo que pensamos depende del momento histórico en el que vivimos, nos influencia, ¿no? Muy bien. Ahora, aplicándose a la pregunta, habría que decir que la comprensión de ese sacerdote debe eliminar todos los prejuicios. Jóvenes, eso es imposible para la hermenéutica. Yo no puedo eliminar mis prejuicios, son parte constitutiva de la interpretación. B. Partir de la tradición y los prejuicios para llegar a nuevas interpretaciones que no serán las últimas ni definitivas. En efecto, no hay interpretación última y definitiva, y por eso yo les recomiendo que lean literatura, lean filosofía, porque es posible que ustedes lean la Ilíada y vean algo que todos los autores no han visto, o que vean un cuadro, por ejemplo, de Paul Gauguin, ¿no? Y vean algo que nadie ha visto. O sea, nosotros podemos dar nuevas interpretaciones. Pueden ver la película, el Joker, el Batman, el Caballero de la Noche, Forrest Gump, y ustedes pueden decir, miren, yo lo interpreto de esta manera. Y eso es lo interesante, además de conversar con otras personas, que a veces nosotros tenemos una interpretación determinada de otras personas, ¿no? Un ejemplo nada más. Recuerdo que un día estaba en una conferencia y una chica feminista decía lo siguiente sobre uno de los mandamientos de la Biblia: ama a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo, varón. Para ella era algo del patriarcado. Claro, quizás yo como varón no había reparado en eso, pero esa chica tenía una interpretación
diferente. Entonces eso es lo interesante de confrontar nuestras interpretaciones. Por eso la clave es la alternativa B. Carlos cree que para erradicar la pobreza nuestro país debe invertir en educación. Además considera que esta idea tiene respaldo en la experiencia de otros países que han seguido esta medida. Más tarde, continuando con sus investigaciones acerca del tema, lleva a cabo una síntesis de la información que ha obtenido recientemente y de las que había recopilado antes. El detalle es que desde su punto de vista la comprensión que ha logrado hasta ahora acerca de este problema, o sea la pobreza, no es definitiva. Eso es interesante, la hermenéutica dice que no hay interpretaciones definitivas. Así, considera que mientras continúe con sus investigaciones, siempre se irá manifestando nuevos aspectos y facetas del fenómeno estudiado. En líneas generales, la forma de proceder de Carlos concuerda con el método. Recordemos el círculo hermenéutico, jóvenes. Esto ya lo vimos en la teoría, lo vamos a reforzar nada más. El sujeto tiene ciertos prejuicios, una precomprensión. Todo texto está provisto de un sentido. Por ejemplo, pongamos un caso de una película hace un año, Bohemian Rhapsody, que es una canción del disco Una noche en la ópera de este gran grupo Queen. Por ejemplo, tenía 13 años, escuché Bohemian Rhapsody y mi mamá me dijo, esa persona fue homosexual y murió de SIDA. Entonces cuando me dijo eso me dio ciertos prejuicios y cuando yo escuché la canción, madre, matado a un hombre, se está quejando, le está pidiendo perdón a la madre. Entonces interpreté la canción como que Freddie Mercury estaba declarando que tenía SIDA y que era un ser para la muerte, heideggerianamente. Tengo SIDA y ya voy a morir. Mamá, perdóname porque te voy a hacer sufrir esto. Tenía esa interpretación. Esa era mi precomprensión. Pero ojo, lo interesante de la hermenéutica es que siempre el texto te puede decir algo nuevo. O sea, yo puedo tener prejuicios, una hipótesis sobre un texto, pero voy al texto y el texto me puede decir algo nuevo. Investigando sobre la canción Bohemian Rhapsody, encontré en una página web que en realidad Freddie Mercury era bastante esquivo con las respuestas. ¿A qué hacía referencia? Nunca respondía a eso. Pero solamente una vez en el Medio Oriente, cuando le preguntaron, él declaró que era un tributo al Fausto de Goethe, ¿no? Y en realidad tiene mucho sentido, porque en la quinta parte de la canción, que es ópera, ¿no? Es como que un debate entre una persona que está condenada a muerte y hay un coro que dice, pero no lo condenes, déjalo. Y para quienes hayan leído el Fausto, eso ocurre en el Fausto. El Fausto le vende su alma al diablo, pero ¿cómo termina ya en el segundo tomo el Fausto? Cuando Dios perdona al doctor Fausto. Entonces, cuando leí eso y volví a escuchar la canción, dije, caramba, esto es cierto, no lo había visto. Entonces, eso es lo interesante de leer libros, de escuchar música, de ver cuadros, que siempre vamos afinando nuestros prejuicios. No es que las cosas sean de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a poner acá como conclusión a este respecto que mis expectativas o mis prejuicios, mis expectativas del texto, serán corroboradas o falseadas. Por ejemplo, esto de que Freddie Mercury está declarando que tiene SIDA en la canción Bohemian Rhapsody, luego viendo los años, la discografía, no está tirado de los cabellos. ¿Por qué? Porque él compone esa canción mucho antes de saber que tenía SIDA. Entonces no podría ser. Refuté mi hipótesis previa, ¿no? Entonces de eso se trata la hermenéutica. No es que mis prejuicios determinen mi comprensión. Siempre yo voy a ir mis expectativas viendo si son atinadas o no, verificarlas o refutarlas. ¿Qué alternativa nos dice eso? ¿No? La B, ¿no? La C, perdón. Esa interpretación, esta idea es hermenéutica porque es el círculo hermenéutico. En un debate filosófico, José afirma lo siguiente: la Ilustración tuvo el noble y elevado objetivo de lograr la emancipación del hombre en todas las esferas de su vida. Por supuesto, para la realización de este ideal, los ilustrados se percataron de lo necesario que era estructurar una cosmovisión antropocéntrica sustentada en la capacidad humana para razonar, en el progreso y en una moral válida para todos. Alberto, un crítico de la modernidad, rechaza categóricamente este planteamiento, afirmando que hoy en día, José dice que la Ilustración
Es más, asume que la ilustración es un metarrelato moderno, y eso es evidente porque, vuelvan al video de teoría, porque tiene confianza en la razón, los ilustrados tenían confianza en la razón, porque la razón iba a permitir progreso a través de la ciencia, de la tecnología, y además que buscaban una moral válida para todos. Lean este libro de Voltaire, El Tratado de la Tolerancia. Ese es un concepto universal para toda cultura que todo hombre debe seguir. En cambio, Alberto rechaza los metarrelatos, es decir, rechaza los discursos totalizadores que pretenden explicar todo y dar soluciones a distintos problemas, ¿no? Entonces, pongamos esto, ¿no? Esto es moderno por su confianza en la razón, por el progreso y por la moral universal. Entonces, veamos qué clave se ciña lo que hemos dicho. Alberto, un crítico de la modernidad, rechaza categóricamente este planteamiento, afirmando que hoy en día es necesario ser críticos frente a los discursos totalizantes, o sea, los metarrelatos, que pretenden dar soluciones definitivas. Muy bien, es la A. ¿Por qué no la B, profesor? Se requieren ideologías que busquen controlar y restringir los derechos civiles para mantener el orden social. Bueno, eso no se deduce del texto. Falta un proyecto liberador que permita crear un mundo con características homogéneas, pero es que eso es un metarrelato. Un metarrelato es un discurso emancipatorio, liberador. D. Debe ser una prioridad construir una sociedad mundialmente amplia, tecnificada y a favor de las minorías. Eso no está, ¿no? Así que la clave es la A. Pregunta número 6. En pleno siglo XXI, el neoliberalismo se ha constituido a nivel mundial como una ideología en cuyos fundamentos podemos encontrar, en muchos casos, una visión dogmática sobre el mundo, la historia y la política, y que asimismo busca su realización como proyecto. En contraposición, el posmodernismo, o sea, lo que señala este texto, jóvenes, es que, por más que Lyotard señale que la característica fundamental de una sociedad posmoderna es la incredulidad frente a los metarrelatos, hay algunos que siguen existiendo, como por ejemplo el neoliberalismo, que pretende explicar todo. Por ejemplo, la pobreza. Uno le podría decir a un, digamos, ojo, el neoliberalismo es diferente al liberalismo, ¿no? El liberalismo de John Locke, Adam Smith, es distinto. El neoliberalismo es mucho más crudo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo explica el neoliberalismo la pobreza? Como si el mercado es el mejor elemento que asigna riqueza, existen personas pobres. Bueno, porque no trabajan, son holgazanes. En cambio, el que tiene dinero es aquel que se esfuerza. Mentira, habría que decir, ¿no? Porque hemos visto muy bien la semana pasada con Marx que la riqueza que tienen los grupos de poder proviene de explotación, ¿no? Hay teorías sobre la riqueza, pero la principal teoría es porque ese empresario tiene dinero a costa de que hay otros que trabajan por él. Les recomiendo una película, se llama El joven Marx. En esa película se ve muy bien esa idea bien trabajada, que es una idea de la escuela marxista. Pero el neoliberalismo dice no, los marxistas entonces se vende como la única respuesta. El caso de Chile es un buen ejemplo de que el neoliberalismo es un modelo, como todos, ¿no? que tiene fallas, pero tiene fallas en realidad garrafales, ¿no? Pero bueno, tenemos acá la pobreza, el papel del Estado es casi nulo en el neoliberalismo, y hay que limitar la religión, ¿no? Límites de la religión a la esfera privada, ¿no? Muy bien. Entonces, en contraposición, el posmodernismo defiende la justicia social, la solidaridad, la igualdad, la cooperación frente al individualismo. No, porque estos son ideales morales absolutos. B. No pretende ser una teoría única sobre el hombre ni tampoco sobre la sociedad y la política. Exacto, existen pequeños relatos, jóvenes, no existe un gran relato. ¿Por qué no la sé, profesor? Cuestiona al neoliberalismo porque representa una forma de pensamiento consumista. No por eso, ¿no? No es la razón fuerte. Afirma que el libre mercado se ordena a sí mismo y respeta la pluralidad de opiniones. Nada que ver, ¿no? No la respeta, así que no es la D. En el siglo XX se produjo una revolución en el ámbito lingüístico que trajo consigo una serie de consecuencias para la filosofía. De este modo perdieron valor conceptos metafísicos como esencia, universal y causalidad, los cuales habían sido vitales por mucho tiempo para comprender el mundo. De esta manera surgió el llamado giro lingüístico, cuyos principales promotores fueron los filósofos postmodernos.
Estos se encargaron de replantear la relación pensamiento-lenguaje al reconocer que el pensamiento opera a partir del lenguaje. De lo anterior se puede deducir que para la posmodernidad filosófica, a ver jóvenes, el giro lingüístico lo impulsa Wittgenstein. El giro lingüístico, como habíamos visto en la semana pasada, es considerar que el objeto de estudio de la filosofía es el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje, isomorfismo, refleja la realidad. Bien, ese es el giro lingüístico. Los posmodernos dan un paso adelante. ¿Por qué? Porque los posmodernos dicen que el lenguaje no solamente refleja la realidad, sino que también la crea, ¿no? Acá están los posmodernos. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, cuando yo digo todos, reflejo a los varones. Cuando digo todas, reflejo a las mujeres. Pero una persona, una minoría sexual, una lesbiana, un homosexual, un transexual, un pansexual, ¿qué diría? Bueno, yo no estoy en esa clasificación. Yo no soy varón, pero tampoco soy mujer. Entonces ellos por eso impulsan esta palabra que está de moda, que se llama todex. Cuando uno dice todex, está reconociendo a las minorías sexuales. Entonces, es como que si no existe la palabra todes, es como si ellos no existieran. No solamente no los refleja, sino no los crea, porque hay una cuestión de alimentación ahí. Profesor, no entiendo muy bien lo que dice. Otro ejemplo. Si no existiera la palabra Dios, ¿a qué adoraríamos? Entonces es como que para adorar a alguien debe existir la palabra, ¿no? Porque mientras no exista esa palabra, ¿no? Es como el otro día me comentó un amigo que uno de sus familiares tiene, no tiene DNI aún. Es como si no existiera, ¿no? Es como que el documento crea a la persona. Mientras yo no tenga DNI, ¿voy a poder votar? No voy a poder. Entonces hay una cuestión ahí lingüística, ¿no? Muy bien. ¿Cuál será la clave entonces por esta explicación? ¿Las palabras revelan cómo es que necesitamos conocer conceptos para organizar la realidad? No. Toda realidad puede ser comprendida por el entendimiento humano de manera objetiva. Los posmodernos creen en el relativismo. La realidad es el resultado del consenso y el lenguaje solo transmite ideas irrelevantes. El lenguaje transmite ideas relevantes, también transmite ideas potentes. El mundo puede entenderse como construido por nosotros, sí, y no como algo externo al descubridor. Exacto. Las palabras que creamos o las palabras que consensuamos y aceptamos ya van a crear la realidad. Y finalmente, jóvenes, la pregunta número 8. Luis está casado con Rosa, con quien tiene una hija. Sin embargo, desde hace 4 meses mantiene una relación amorosa con la prima de su esposa, lo cual hizo que él abandonara a su familia. Al enterarse la ronda campesina de la comunidad cajamarquina en donde sucedieron estos hechos, dio un brutal castigo a la pareja de infieles. Sobre este caso, los representantes de la filosofía posmoderna sostendrían que, hemos visto que la modernidad, hemos visto en el video de teoría, representa una defensa de la moral universal. Paradigma, Kant. ¿Recuerdan los famosos imperativos categóricos? Los imperativos categóricos tienen la característica de ser universal. ¿Qué dice Kant? Válido para todo sujeto en cualquier circunstancia. El posmodernismo se revela frente a esto y dice que más bien hay una moral relativa, lo que quiere decir que lo bueno y lo malo depende de cada pueblo. Y eso lo podemos ver con el famoso tema de la infidelidad. Por ejemplo, infidelidad en nuestra cultura. Uno tiene pareja, está casado, creemos en la monogamia. Si vemos a esa persona con otra persona, el caso de Galese, eso está mal, lo reprobamos. La pregunta es, ¿eso estará mal en cualquier parte del mundo? No, porque hay culturas que aceptan la bigamia, la poligamia. Uno puede tener 5 esposas, es más, vive con las 5 en una casa. Eso prueba que la moral es relativa. Ahora, las sociedades actuales son multiculturales, lo que quiere decir que el mismo patrón moral no está en todo el país. Ejemplo, en el Perú. Los achánicas no tienen las mismas normas morales que nosotros. Hay algunas comunidades de la selva que permiten la bigamia, por ejemplo. Nosotros no. ¿Alguien ha castigado públicamente a Galese porque fue infiel?
No, quizás simbólicamente le han dicho, ¿no?, que está mal esto, el otro, ¿no? Pero si hubiera estado en una ronda campesina, o sea, hubiera recibido maltrato físico, ¿no? Entonces no tenemos ni los mismos castigos ni los mismos patrones. ¿Qué prueba eso, jóvenes? Sobre este caso, los representantes de la filosofía posmoderna sostendrían que las infidelidades nunca deben ser castigadas con violencia física, no, porque eso es relativo a la cultura. ¿Existe una moral objetiva y universal que debe regir toda conducta? No, subjetiva. Cada pueblo tiene sus propias formas de comprender la justicia. En efecto, esa es la clave. Ahora vamos a ver, jóvenes, la lectura, ¿no? A ver, la lectura dice: los grandes relatos son las historias y representaciones más generales y más fundamentales a las que se atribuye el sentido último y la justificación final de aquello a lo que los hombres se adhieren y de las acciones que emprenden. O sea, un metarrelato. Ahí está definiendo qué es un metarrelato, ¿no? Bien. La gran función de estos metarrelatos es la legitimación de las prácticas morales, sociales y sobre todo políticas. Legitima, ¿no? ¿Por qué debemos hacerle caso al rey? Porque el rey recibe el poder de Dios, esa teoría, ¿no?, del don divino hacia los reyes, ¿no? Justificaba la práctica de los reyes. Muy bien. Lyotard distingue dos géneros: los mitos que se justifican, en función del origen y de esta suerte fundan al mismo tiempo el presente y el futuro, y las historias que no buscan la justificación del comienzo, sino en el final. La modernidad ha desarrollado diversas grandes historias, todas las cuales gravitan alrededor de la idea de emancipación de la humanidad. Repasemos la clase de la semana 8. Hegel tiene una lectura de la historia. Sí, la historia desarrolla la idea de libertad. Ese es un metarrelato. Marx tiene una lectura de la historia. Sí, la historia es la lucha de clases. Comte tiene una lectura de la historia. Sí, la ciencia va a vencer a la religión y a la filosofía. Esos son metarrelatos, por ejemplo, ¿no? Nos hablan de una historia, ¿no? Bien. Luego dice: Lyotard cree poder comprobar que los metarrelatos de la modernidad atraen cada vez menos la adhesión de los hombres. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que lo que caracteriza nuestra época es la incredulidad frente a los metarrelatos. Ya no creemos tanto en los metarrelatos. Los últimos censos ostentan que aproximadamente el 15% de la población mundial es agnóstica o atea, y en el Perú el último censo dice que el 5,2% de la población es agnóstica o atea. O sea, ya no creemos en el cristianismo como antes. Incluso las personas que son cristianas, el cristianismo no es su eje para vivir su vida. Muchas de sus acciones no son, digamos, pegadas a la Biblia. Entonces, no son en verdad sostenibles, aun cuando continúen funcionando mecánicamente. ¿Crees en Dios? Sí, dicen muchos, pero viven su vida como les da la gana. ¿Son cristianos? Pregunta difícil de responder, ¿no? Por lo tanto, a menudo son todavía implícitamente, o sea, en efecto, ¿no? Somos cristianos culturales, como dicen los sociólogos. La referencia que legitima en última instancia y para la cual no se dispone de ninguna alternativa. Todavía habría que decir no se dispone de alguna alternativa. Del texto anterior se infiere que, según Lyotard, los metarrelatos solo cumplieron un papel emancipador para los hombres de la época moderna. No, porque, digamos, no solamente es en la época moderna, ¿no? B, pueden fundar su legitimidad en la promesa de la realización futura de un ideal. O sea, son emancipadores, desde luego que sí. ¿Por qué no la C? ¿Siguen teniendo completa vigencia de dictación? No, porque hay cierta incredulidad, como lo vimos. Desarrollan historias emancipatorias únicamente en algunas culturas dominantes. El marxismo no habla de la burguesía, sino más bien del proletariado. Por eso la clave es la B. Espero, jóvenes, que hayan reparado bastante en las características de la hermenéutica. Ustedes leen libros, ven películas, ven cuadros, interpretamos, no describimos. Es algo, digamos, que les va a servir para su comprensión. O sea, todo lo que está en juego cuando leo un texto. Tengo prejuicios sobre Nietzsche, que es un autor diabólico, pero leo Nietzsche y me doy cuenta que no es así. Entonces, en esa interpretación está el texto, está el sujeto. Y lo del posmodernismo le va a servir porque vivimos en una sociedad posmoderna. Entender el posmodernismo es entender mejor la sociedad y cómo somos nosotros en nuestra cultura. Nos vemos la siguiente semana.